Imagine por un momento que se encuentra en la tranquilidad de su hogar y, de repente, nota un hormigueo inusual en su brazo o siente que sus palabras pierden claridad al intentar hablar. Es natural que el temor lo invada, pero quiero que respire profundo y sepa que usted tiene el poder de influir en lo que sucede a continuación. No es una cuestión de suerte, sino de conocimiento aplicado. En este espacio, le proporcionaré herramientas prácticas, seguras y fundamentadas en la fisiología humana para que sepa exactamente cómo proteger su cerebro en esos minutos críticos. Mi objetivo es brindarle la serenidad y la guía profesional necesaria para que, ante una emergencia, usted no se paralice, sino que actúe con una precisión que puede salvar su autonomía y su vida. Lo que ocurre en el cerebro durante los primeros instantes de un evento cerebrovascular no es una destrucción total inmediata, sino una lucha desesperada por la supervivencia. Las células nerviosas, al recibir menos sangre, dejan de comunicarse correctamente, pero permanecen vivas, entrando en un estado de espera crítica. Existe una zona de tejido rescatable que los especialistas llamamos penumbra, la cual puede protegerse si actuamos con inteligencia biológica. El mayor enemigo en estos casos no es solo el bloqueo sanguíneo en sí, sino la respuesta de estrés descontrolada del propio cuerpo. El pánico eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca, exigiendo más oxígeno a un órgano que ya está sufriendo una carencia severa. Por ello, la intervención clave no consiste en realizar maniobras bruscas, sino en facilitar la perfusión cerebral mediante la calma. Al adoptar una postura lateral con la cabeza ligeramente elevada y controlar la respiración de forma pausada, usted reduce la resistencia vascular y permite que el oxígeno llegue con mayor facilidad a las áreas vulnerables. Se trata de poner al cerebro en un modo de bajo consumo, para preservar cada neurona posible mientras la ayuda profesional llega a su puerta. El consejo más importante que debe atesorar es que la calma, el posicionamiento lateral y una respiración pausada son sus mejores herramientas para proteger su cerebro mientras llega la ambulancia. Usted no es un espectador pasivo de su salud. Es el primer interviniente en su propio bienestar. Los invito a que compartan en la sección de comentarios sus reflexiones y cómo planean integrar este conocimiento en su rutina de seguridad personal, recordando siempre que esta comunidad se fortalece con el apoyo mutuo, pero este conocimiento nunca debe reemplazar el consejo o la intervención de su médico de cabecera. Imagine por un momento que se encuentra en la tranquilidad de su hogar, quizás preparando una taza de té o revisando el correo, y de repente nota un hormigueo inusual en su brazo o siente que sus palabras pierden claridad al intentar hablar. Es natural que el temor lo invada, pero quiero que respire profundo y sepa que usted tiene el poder de influir en lo que sucede a continuación. No es una cuestión de suerte, sino de conocimiento aplicado. En este espacio, le proporcionaré herramientas prácticas, seguras y fundamentadas en la fisiología humana, para que sepa exactamente cómo proteger su cerebro en esos minutos críticos. Mi objetivo es brindarle la serenidad y la guía profesional necesaria para que ante una emergencia, usted no se paralice, sino que actúe con una precisión que puede salvar su autonomía y su vida. La fisiología de la emergencia comprendiendo la penumbra y el modo de supervivencia cerebral. Cuando hablamos de un accidente cerebrovascular, la imagen que suele venir a la mente es la de un colapso instantáneo y total. Sin embargo, la medicina moderna y el estudio de la longevidad nos revelan una realidad mucho más matizada y sobre todo, lo que ocurre dentro de su cráneo en esos primeros segundos y minutos no es un apagón repentino de todas las funciones, sino más bien un estado de crisis dinámica. Para entender cómo protegerse, primero debemos entender qué está defendiendo su cuerpo. El concepto de la penumbra isquémica. El campo de batalla por su autonomía. Imagine que su cerebro es una ciudad vibrante que depende de una red compleja de canales de agua para funcionar. Un ACV es como un bloqueo repentino en uno de esos canales principales. En el punto exacto del bloqueo, las células sufren de inmediato. Pero alrededor de ese centro crítico existe una zona que los médicos llamamos la penumbra isquémica. Esta penumbra es esencialmente un territorio en estado de suspensión. Las neuronas en esta zona no han muerto. Están en un estado de pánico celular. Han dejado de enviar señales, lo que explica por qué usted siente debilidad o dificultad para hablar, pero todavía conservan su estructura interna. Están esperando. Están luchando por sobrevivir con el poco oxígeno que les llega de canales secundarios.
Esta zona de penumbra es el tejido que podemos salvar. Su objetivo, en esos 3 minutos cruciales antes de que llegue la ayuda profesional, es mantener esa penumbra con vida. Cada decisión que tome en este breve lapso está diseñada para alimentar esas células que están en espera, evitando que el daño se vuelva permanente. ¿Por qué el cerebro susurra antes de gritar? Uno de los mayores peligros para los adultos mayores es la sutileza de los síntomas iniciales. A diferencia de lo que vemos en las películas, una CVM a menudo no comienza con un desmayo dramático, comienza con susurros. Puede ser una ligera pesadez en el párpado, una sensación de que un lado de la cara no responde igual al sonreír, o una confusión mental que se siente como una niebla pasajera. Usted, como alguien que ha vivido décadas y ha superado diversas molestias físicas, podría tener la tendencia natural de aguantar o esperar a que el síntoma pase. Podría decirse a sí mismo, solo estoy cansado o seguro dormí mal sobre el brazo. Sin embargo, esta capacidad de resistencia, que ha sido una virtud toda su vida, puede ser su peor enemiga en este momento. La fisiología nos dice que el cerebro, al perder flujo sanguíneo, pierde primero sus funciones más elevadas. Esto significa que el órgano que necesita tomar la decisión de pedir ayuda es el mismo que está siendo afectado. Por eso, reconocer el susurro como una señal de alarma absoluta es el primer paso crítico. No espere a que el susurro se convierta en un grito. Actúe cuando la señal sea sutil. La trampa del estrés. El enemigo interno. Cuando usted nota que algo anda mal, su cuerpo activa instintivamente la respuesta de lucha o huida. El corazón se acelera, la presión arterial sube bruscamente y la respiración se vuelve superficial. En la mayoría de las emergencias, esto es útil, pero en una CVE es una trampa mortal. Piénselo de esta manera. Si el motor de su coche se está quedando sin aceite, lo último que querría hacer es acelerar a fondo. El pánico es esa aceleración innecesaria. Al estresarse, su cerebro aumenta drásticamente su demanda de oxígeno en el preciso momento en que el suministro está restringido. Este desequilibrio acelera la muerte de las neuronas en la zona de penumbra. Por lo tanto, el control de su respuesta fisiológica no es solo una cuestión de mantener la calma por bienestar emocional, es una intervención médica directa sobre su flujo sanguíneo. Al reducir el estrés, usted reduce la carga de trabajo de su cerebro, dándole a las neuronas en riesgo una oportunidad de sobrevivir más tiempo. El truco de los 3 minutos, posicionamiento y respiración ahora que comprende la biología del evento. Hablemos de la acción física. El hombre mencionado en nuestra historia inicial no sobrevivió por suerte, sino porque posicionó su cuerpo de una manera que favorecía la supervivencia cerebral. El poder de la gravedad y la posición lateral. Si usted siente los síntomas, lo primero que debe hacer después de pedir ayuda es bajar su cuerpo. No intente caminar, no intente mantenerse erguido para ver si se le pasa. La gravedad es un factor real en la perfusión cerebral. Sin embargo, acostarse totalmente plano sobre la espalda puede aumentar la presión intracraneal de forma contraproducente. La recomendación fisiológica es recostarse sobre su lado, con la cabeza ligeramente elevada, quizás apoyada en un cojín pequeño. Esta posición lateral tiene varias ventajas. Protege sus vías respiratorias, facilita el drenaje venoso del cerebro y reducida la carga de trabajo del corazón. Es una postura de bajo consumo para su sistema, permitiendo que la poca sangre que circula llegue de manera más eficiente a las áreas necesitadas, sin encontrar la resistencia de una presión interna elevada. La respiración nasal controlada. Mientras está en esa posición, su enfoque debe estar en su respiración. El pánico lo llevará a jadear por la boca, lo cual elimina demasiado dióxido de carbono y puede causar que los vasos sanguíneos del cerebro se contraigan aún más. Usted debe hacer lo contrario. Inhale profundamente por la nariz y exhale de forma prolongada y lenta. Esta respiración nasal activa el nervio vago, el freno de mano de su sistema nervioso. Al enviar señales de calma al corazón y a los pulmones, usted está enviando un mensaje químico a su cerebro. Baja la guardia, ahorra energía. Esta simple maniobra reduce la presión arterial sistólica y estabiliza el entorno químico de la penumbra isquémica. Está, literalmente, comprando tiempo. La importancia del ensayo mental. Usted podría pensar, ¿cómo recordaré todo esto en medio de una crisis?
La respuesta está en la preparación, no en la improvisación. Los pilotos y los cirujanos no confían en su inteligencia durante una emergencia, confían en su entrenamiento. Usted debe hacer lo mismo. Dedique unos minutos de vez en cuando a visualizarse reconociendo un síntoma sutil y ejecutando estos pasos con calma. Visualice cómo se recuesta de lado, cómo controla su respiración y cómo mantiene la serenidad mientras espera la ambulancia. Este ensayo mental crea vías neuronales que se activarán automáticamente cuando el miedo intente nublar su juicio. Usted no está practicando para tener miedo, está practicando para ser el dueño de su propia respuesta biológica. La ventana de oportunidad. Cada segundo cuenta. Los datos de la American Stroke Association son claros. En un ACV isquémico típico, se pierden aproximadamente 19 millones de neuronas cada minuto que el tratamiento se retrasa. Si usted logra ralentizar ese proceso mediante el posicionamiento y la calma durante los primeros 3, 5 o 10 minutos, el estado en el que llegará al hospital será drásticamente diferente. Una penumbra protegida significa que, cuando los médicos finalmente disuelvan el coágulo o retiren la obstrucción, habrá mucho más tejido vivo que rescatar. Su intervención temprana es el puente entre una recuperación completa y una discapacidad permanente. Usted tiene una sabiduría que solo los años otorgan. Use esa sabiduría ahora para entender que su cuerpo tiene mecanismos de defensa integrados que solo necesitan su permiso y su guía para actuar. No es un espectador de lo que ocurre en su cerebro. Es el defensor más importante de su propia salud. El consejo más importante que debe atesorar es que la calma, el posicionamiento lateral y una respiración pausada son sus mejores herramientas para proteger su cerebro mientras llega la ambulancia. Usted no es un espectador pasivo de su salud, es el primer interviniente. Los invito a que compartan en la sección de comentarios sus reflexiones y cómo planean integrar este conocimiento en su rutina de seguridad personal, recordando siempre que esta comunidad se fortalece con el apoyo mutuo, pero nunca debe reemplazar el consejo de su médico de cabecera. Imagine por un momento que se encuentra en la tranquilidad de su hogar, quizás preparando una taza de té o revisando el correo, y de repente nota un hormigueo inusual en su brazo o siente que sus palabras pierden claridad al intentar hablar. Es natural que el temor lo invada, pero quiero que respire profundo y sepa que usted tiene el poder de influir en lo que sucede a continuación. No es una cuestión de suerte, sino de conocimiento aplicado. En este espacio le proporcionaré herramientas prácticas, seguras y fundamentadas en la fisiología humana para que sepa exactamente cómo proteger su cerebro en esos minutos críticos. Mi objetivo es brindarle la serenidad y la guía profesional necesaria para que ante una emergencia usted no se paralice, sino que actúe con una precisión que puede salvar su autonomía y su vida. Cuando un evento cerebrovascular comienza, el cerebro no se apaga de forma instantánea como si se tratara de un interruptor de luz. Lo que ocurre es un proceso dinámico, una lucha por la supervivencia a nivel celular. En los primeros instantes, las neuronas no mueren de inmediato. Entran en un estado de pánico metabólico. El flujo sanguíneo se reduce. El oxígeno escasea y las células nerviosas detienen su comunicación habitual para intentar conservar la poca energía que les queda. Este es el momento en que el cuerpo susurra antes de colapsar. Usted puede sentir una pesadez en la cara, una confusión sutil que parece nublar el juicio, o una debilidad que intenta ignorar pensando que es solo cansancio. Sin embargo, la ciencia nos indica que existe una ventana de oportunidad donde el daño es todavía reversible, o al menos limitable. El gran peligro para los adultos mayores no es solo la interrupción del flujo sanguíneo en sí, sino la respuesta de estrés que el cuerpo genera ante la sospecha de peligro. Cuando usted entra en pánico, su corazón se acelera, su presión arterial se dispara y su respiración se vuelve superficial y rápida. Fisiológicamente, esto es un desastre para un cerebro que ya está sufriendo. Al aumentar la frecuencia cardíaca y la presión bajo estrés, usted está obligando a su cerebro a trabajar más, aumentando su demanda de oxígeno en el preciso momento en que el suministro está bloqueado o disminuido. Es como intentar acelerar un automóvil que no tiene aceite. El daño se acelera exponencialmente. Por ello, la primera regla de oro no es correr, sino estabilizar el sistema. Hablemos ahora del posicionamiento estratégico, el núcleo de lo que llamamos el protocolo de protección cerebral. Si usted siente que los síntomas comienzan,
Su instinto podría ser caminar hacia el teléfono o sentarse rígidamente en una silla. Sin embargo, la gravedad es un factor determinante en la hemodinámica cerebral. El objetivo es maximizar la perfusión hacia la zona afectada, conocida técnicamente como la penumbra, ese tejido que está en riesgo pero que aún es rescatable. La acción física exacta que usted debe realizar es buscar una superficie segura y colocarse en decúbito lateral, es decir, acostado de lado. ¿Por qué de lado y no boca arriba? Hay varias razones médicas críticas. Primero, la posición lateral protege la vía aérea. Si ocurriera un vómito o una pérdida de control muscular, estar de lado evita la aspiración. Segundo, y más importante para el cerebro, esta posición combinada con una ligera elevación de la cabeza, esto ayuda a que la presión dentro del cráneo no aumente excesivamente, permitiendo que la sangre oxigenada entre con menos resistencia. Estar totalmente plano puede aumentar la presión intracraneal, mientras que estar de pie obliga al corazón a luchar contra la gravedad para llevar sangre al cerebro. El decúbito lateral es el punto de equilibrio perfecto para un sistema circulatorio bajo asedio. Mientras se encuentra en esta posición, debe iniciar de inmediato el control neurorrespiratorio. No se trata simplemente de respirar para calmarse, sino de una intervención química en su propio torrente sanguíneo. La técnica consiste en realizar inhalaciones breves por la nariz seguidas de exhalaciones muy prolongadas, también por la nariz si es posible. Al alargar la exhalación, usted está activando el nervio vago, el principal componente del sistema nervioso parasimpático. Esto envía una señal química directa al corazón para que disminuya su frecuencia, y a los vasos sanguíneos para que eviten espasmos innecesarios. Además, la respiración nasal promueve la liberación de óxido nítrico, un potente vasodilatador natural que ayuda a que las arterias se relajen y permitan un mejor flujo. Es fundamental entender por qué los adultos mayores responden de manera tan significativa a estos cambios de postura y respiración. Con el paso de los años, nuestros vasos sanguíneos pierden parte de su elasticidad natural. Un cambio brusco en la presión o una demanda excesiva de oxígeno puede ser mucho más perjudicial en un cerebro de 70 años que en uno de 30. Por lo tanto, el acto de hacer menos, quedarse quieto, bajar el ritmo respiratorio y posicionar el cuerpo a favor de la física es, en realidad, una acción médica de alta precisión. Usted está poniendo a su cerebro en un modo de bajo consumo, preservando cada neurona posible mientras la ayuda profesional llega. Sin embargo, este conocimiento solo es útil si se transforma en una respuesta automática. En una situación de emergencia, la capacidad de razonar lógicamente disminuye debido a la falta de oxígeno y al exceso de cortisol. Por eso, el ensayo mental es su mejor aliado. No espere a que ocurra una crisis para pensar en estos pasos. Tómese unos minutos cada semana, en la comodidad de su sillón favorito, para visualizar la secuencia, reconocer el síntoma, no entrar en pánico, buscar el suelo o un sofá, recostarse sobre su lado izquierdo o derecho, elevar ligeramente la cabeza y comenzar la respiración pausada. Al practicar esto mentalmente, usted está creando surcos neuronales, caminos de memoria que su cuerpo seguirá por instinto cuando la mente esté nublada por la confusión. Debemos ser muy claros sobre los límites de esta técnica. Este protocolo es un puente, una medida de soporte vital básico, que usted mismo se administra para ganar tiempo. Bajo ninguna circunstancia debe reemplazar la llamada inmediata a los servicios de emergencia. La prioridad absoluta sigue siendo el traslado a un centro médico donde puedan disolver el coágulo o tratar la hemorragia. Este método no es para personas que han perdido el conocimiento o que presentan traumas graves por una caída. Es para aquel que, estando consciente, nota que algo no va bien y decide tomar las riendas de su fisiología para proteger su futuro. Recuerde que el miedo nace muchas veces de la incertidumbre, de no saber qué hacer mientras espera. Al dominar el posicionamiento lateral y el control respiratorio, usted recupera su capacidad de acción. Deja de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en el primer interviniente de su propia salud. El hombre que sobrevivió en su cocina no lo hizo por suerte, lo hizo porque su cuerpo, entrenado por el conocimiento, supo que el movimiento innecesario era el enemigo y que la calma era su medicina más potente en ese instante. El consejo más importante que debe atesorar es que la calma, el posicionamiento lateral y una respiración pausada son sus mejores herramientas para proteger su cerebro mientras llega la ambulancia.
Usted no es un espectador pasivo de su salud. Los invito a que compartan en la sección de comentarios sus reflexiones y cómo planean integrar este conocimiento en su rutina de seguridad personal, recordando siempre que esta comunidad se fortalece con el apoyo mutuo, pero nunca debe reemplazar el consejo de su médico de cabecera. Imagine que, en la quietud de su hogar, percibe de repente una debilidad inusual, una sensación de pesadez, que quizás inicialmente confunda con un simple cansancio o incluso con ese dolor de rodilla persistente que ha aprendido a sobrellevar. Sin embargo, esta vez es diferente, pues afecta su rostro o la claridad de sus palabras. Es natural que el temor intente nublar su juicio, pero quiero que respire profundamente y sepa que esta vulnerabilidad tiene una respuesta técnica y efectiva. No tiene por qué ser un espectador de su propia crisis. En este espacio le proporcionaré herramientas prácticas seguras y fundamentadas en la arquitectura de la fisiología humana para que sepa exactamente cómo proteger su tejido cerebral en esos minutos críticos. Mi objetivo es brindarle la serenidad y la guía profesional necesaria para que ante una emergencia usted no se paralice por la incertidumbre, sino que actúe con una precisión quirúrgica que puede salvar su autonomía y su vida. Lo que debemos comprender es que un accidente cerebrovascular no es un evento de destrucción instantánea y total, sino un proceso dinámico que evoluciona minuto a minuto. Dentro de su cerebro existe una zona denominada penumbra isquémica, un área de células que, aunque están recibiendo menos flujo sanguíneo, aún no han muerto. Están, por así decirlo, en un estado de hibernación o pánico celular, esperando desesperadamente oxígeno. El daño se acelera no solo por el coágulo, sino por nuestra respuesta al estrés. Cuando entramos en pánico, el corazón se acelera, la presión arterial se dispara y la respiración se vuelve superficial, lo que aumenta drásticamente la demanda de oxígeno de un cerebro que ya está en déficit. Es aquí donde interviene el posicionamiento estratégico. Al acostarse sobre su costado con la cabeza ligeramente elevada, usted reduce la presión intracraneal y facilita el drenaje venoso, optimizando la perfusión cerebral sin forzar el sistema. Al sumar a esto una respiración nasal lenta, con exhalaciones más largas que las inhalaciones, usted activa el sistema nervioso parasimpático, enviando una señal química de calma que reduce el consumo de energía del cerebro. Básicamente, está poniendo a su cerebro en modo de bajo consumo para preservar cada neurona posible mientras la ayuda profesional llega a su puerta. El consejo más importante que debe atesorar y practicar hoy mismo es que la calma absoluta, el posicionamiento lateral y una respiración pausada y consciente son sus mejores herramientas para proteger la integridad de su cerebro mientras llega la ambulancia. Usted no es un espectador pasivo de su salud. Es, de hecho, el primer interviniente y el más importante en su propio bienestar. Los invito a que compartan en la sección de comentarios sus reflexiones sobre este método y cómo planean integrar este ensayo mental en su rutina de seguridad personal, recordando siempre que esta comunidad se fortalece con el apoyo mutuo y el intercambio de experiencias. Pero este conocimiento es un puente de emergencia que nunca debe reemplazar el diagnóstico o el consejo directo de su médico de cabecera.